Vamos a orar para iniciar esta segunda enseñanza de la carta de Judas. Así que lo voy a invitar a que incline su rostro y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por tu amor, tu misericordia, por poder estar una vez más acá reunidos para tener este momento hermoso de comunión, compartir, conocernos. Te damos gracias porque tú nos provees estos maravillosos tiempos tan valiosos en medio de tanto ajetreo, tanta responsabilidad con la que debemos de cumplir. Así que estamos contentos y gozosos en esta mañana y también, Dios eterno, pedirte que en tu misericordia nos guíes para poder comprender la verdad de tu palabra, podamos ser moldeados por ella y comprender la verdad que que esta carta nos enseña, que es el hecho que debemos de luchar por nuestra fe. En medio de un mundo convulsionado, es necesario que tomemos la valentía necesaria para defender nuestras convicciones. En medio de un mundo que está caído moralmente, necesitamos arraigarnos en tu verdad para estar firmes en ella y no ser como los falsos maestros que vamos a estudiar el día. Te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te agradecemos por tu amor y misericordia, lo hacemos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos con la segunda enseñanza de la serie de la carta de Judas, que se llama Luchando por la Fe, y la enseñanza de hoy se titula Trampas con apariencia de piedad. Trampas con apariencia de piedad. Le voy a invitar que abra su Biblia ahí en Judas y vamos a ir leyendo la sección de hoy un poco más extensa que de la semana pasada. Es del versículo 5 al 16, pero vamos a ir leyendo en la medida que vayamos avanzando para ir analizando lo que estos versículos nos quieren enseñar esta mañana. Solo a modo de introducción, quiero que fijemos nuestros ojos en el versículo 12 para comprender un poquitito por qué este título, Trampas con apariencia de piedad. Judas, versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Hace unos años, en un pequeño pueblo, los habitantes miraron al cielo con mucha esperanza, como muchas veces nos ha tocado a nosotros mirar al cielo con esperanza. Lo que sucedía, se acercaban nubes negras en medio de una larga sequía. Estas nubes tenían esperanza de romper con esa sequía. Todos los habitantes salieron al campo esperando que esas nubes dejaran caer su lluvia, que obviamente ellos tanto necesitaban. Pero cuando llegaron las nubes sobre sus cabezas y vieron todo aquel pueblo, vino un viento recio, arrastró las nubes y no cayó ni una sola gota de agua. El pueblo, desesperanzado, volvió a sus casas, decepcionado, sino que además de eso, la sequía continuó y sus campos seguían por la falta de agua. En ese mismo lugar, al día siguiente, un viajero se acercó a un árbol que desde muy lejos parecía muy frondoso, un árbol que ofrecía una sombra al caminar, lleno de vida, pero al momento que llegó al árbol y tocó sus ramas, se dio cuenta que estaban secas, quebradizas, no había fruto en aquel árbol, solo habían hojas marchitas. Y aquel árbol que prometía tanto también de dar alimento, dar sombra, un poco quizás para el sol, está muerto por dentro.
Al caer la noche, en ese mismo lugar, alguien iba caminando cerca del mar, este mismo viajero, y vio las olas bravas del mar que rugían, y golpeaban las orillas con fuerza, levantando esa espuma que muchas veces hemos nosotros mismos visto. Pero junto con la espuma aparecía basura. Y aunque el sonido de las olas era imponente, no había vida en esas aguas, solo aguas agitadas, desorden y suciedad. Yo no podría pensar, chuta, el pobre pueblo quemado, no llueve, la ola del sur, o sea, los árboles todos secos. Pero más allá de eso, hermanos, vemos a través de estas imágenes la advertencia, y una advertencia que nosotros sabemos, las apariencias engañan. Y a lo mejor podría haber partido todo esto diciendo, hermanos, hay que poner cuidado porque las apariencias engañan y todos hemos entendido el mensaje. Pero Judas, en estos versículos que vamos a estudiar en esta mañana, ilustra a través de distintas imágenes, de distintas situaciones como las que acabamos de ver, para mostrar que los falsos maestros son trampas con apariencia de bondad. Maestros que están vacíos, secos, sin fruto, y que estas situaciones terminan arrastrando a la destrucción. Una nube que promete agua y no lleva agua, obviamente conduce a la sequía. Un árbol que está seco por dentro no va a producir fruto. Una playa que a lo mejor con su oleaje uno puede decir la potencia del mar, pero lo único que hace es en la playa, tampoco es muy prometedor y muy esperanzador. Y a través de esta ilustración, Judas manifiesta, muestra, ilustra cómo es que estos falsos maestros vienen también en esa misma posición. Solamente traer destrucción, solamente traer ruinas, aunque su apariencia sea muy piadosa. Martín Lutero decía lo siguiente: no es lo que parece piadoso lo que Dios valora, sino lo que informa su verdad y su espíritu. Entonces, como aquel pueblo que veíamos recién, que confiaba en aquellas nubes, como aquel viajero que fue engañado por el árbol o por el mar, Judas, al día de hoy, nos dice, cuidado con las falsas apariencias. Y esto, hermanos, sin lugar a dudas, está apuntando a los falsos maestros. Pero creo que también debemos ser sabios y mirarnos a nosotros mismos qué apariencia estamos teniendo y cuál es la condición de nuestro corazón. No digo aquí que estamos todos falsos, pero Pablo también lo dice: examínense si están en la fe. No como un ejercicio de castigo, o decir de otra manera, sofismo, sino como un ejercicio de cuán firme estoy en la fe. ¿Soy una nube sin agua? ¿Soy un árbol seco? ¿Soy unas olas del mar que solamente meten ruido y traen suciedad? No quiero dejar de aplicar esa realidad a nuestra vida, pero obviamente el objeto de Judas al escribir es manifestar. Les había dicho ya Judas en los primeros 4 versículos, necesario que contendieran ardientemente por la fe, porque los falsos maestros se habían entrometido silenciosamente en medio de ellos. El peligro ya estaba dentro. Por lo tanto, necesitamos, entendiendo eso, examinarnos si nosotros estamos en un camino correcto y no somos trampas con apariencia de vida. Vamos al versículo 5 al 7 para ver esta primera serie de ilustraciones que Judas ocupa para ilustrar a estos falsos maestros. Judas 5 al 7 dice: más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto,
después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se abandonaron a su propia morada, los ha guardado en oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ha ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Como lo vimos la vez anterior, Judas ocupa dos ilustraciones del Antiguo Testamento y ilustraciones que nos hacen entender que a quienes se está dirigiendo Pablo son judíos, porque lo ilustra muy bien con una serie de ejemplos de situaciones que están muy bien descritas en el Antiguo Testamento. Y solamente hace alusión, no hay una explicación profunda de cada hecho, pero sí los toma para ejemplificar. El primero de esos es el pueblo de Israel. La historia que él toma está en Números 14. Obviamente por un tema de tiempo no vamos a leer todos esos pasajes, pero para nosotros también es una historia conocida. El pueblo de Israel, como dice el pasaje, había estado en Egipto y Dios los había salvado solamente por gracia y los liberó de la esclavitud. Sabemos la historia, el pueblo de Israel fue, después de los años de hambruna, se quedó en Egipto. Egipto, al ver cómo se multiplicaban, los hizo cautivos, estuvieron cerca de 400 años, un poco más, y después los liberó a través de grandes muestras de poder con las plagas, etcétera, etcétera. Y Dios los liberó de esa situación, los sacó de Egipto. Y como les decía, antes de sacarlos manifestó su gran poder, las plagas. Quería Dios, además de manifestar a los judíos, también a los judíos, quién era Dios, quién era Él. El punto es, ¿qué pasaría, por ejemplo, nosotros si hoy día estuviéramos en esa posición y viéramos la plaga de la oscuridad, la plaga del agua, etcétera, etcétera? ¿Qué ocurriría con nosotros? Porque es fácil decir, oye, el pueblo de Israel, pero todas esas maravillas, todo lo que sucedió, murieron todos los primogénitos, y los de ellos no pasó nada, y después el pueblo de Israel se volvió rebelde igual. O sea, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ya por último teníamos comida, teníamos todo de dormir. Oye, pero mira los ostentosos actos que hizo Dios. Aún es el pueblo de Israel, y muchos, si bien hubo siempre un grupo muy fiel, Señor, a Jehová, hubo gente que no le creyó a Dios, y esos fueron destruidos. Hasta que llegó un momento que fue tanto lo que no le creyeron a Dios, que solamente quedaron un poco más. Pero quedó Moisés, que finalmente después tampoco llegó a la tierra prometida, pero solamente quedó Josué y Caleb. Todo lo demás, toda la demás, o la gran parte del pueblo que había salido de Egipto, murió en el desierto, porque no le creyeron a Dios. Dios los enjuició por no haberle creído. Y eso es lo que está a través de este primer ejemplo manifestándole Judas a sus hermanos. Es como tengan esperanza, porque estos falsos maestros que se han entrometido entre ustedes silenciosamente van a tener su justo pago. No van a pasar desapercibidos. Miren al pueblo de Israel. Después menciona en el versículo 6 a los ángeles caídos. Y en la historia de Génesis 6, cuando habla de los hijos de Dios que vinieron a tener hijos con las mujeres, y este segundo ejemplo también viene como confirmar lo anterior. Judas lo que está haciendo aquí pone un broche, pero le está diciendo, miren, aquí dos broches más. Y este segundo broche es justamente con los ángeles caídos. Estos hijos de Dios son ángeles. Y es como, es la mejor interpretación que se le puede dar. Hay una larga discusión teológica al respecto. Pero en Job capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2, cuando habla de los hijos de Dios, se está haciendo alusión a los ángeles. Y estos ángeles
como dice el texto, abandonaron su dignidad. Y es fácilmente entendible según lo que dice Génesis 6. Abandonaron su dignidad, descendieron del cielo, abandonaron el lugar donde estaban y vinieron, se encarnaron y tuvieron hijos con las mujeres. Dejaron el lugar que Dios había designado para ellos y fugitivos cometieron pecado delante de los ojos de Dios. Dejaron un lugar de honra, la presencia misma de Dios, para venir a un lugar temporal, caído, a tener hijos con las mujeres de los hombres. ¿Qué es lo que sucedió? Como también lo menciona Pedro en su segunda carta, ellos están en prisiones de oscuridad y están reservados para ir para un juicio. Están reservados para ser lanzados al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20, en razón de ellos, para que el diablo, Satanás, el falso profeta fueran lanzados ahí y van a ir todos los que se rebelaron en contra de Dios. Entonces Judas le dice, miren al pueblo de Israel, Dios hizo grandes actos, los sacó, los rescató de la esclavitud y recibieron su justa paga por ser rebeldes. Estos ángeles estaban en un lugar privilegiado, cometieron pecado delante de los ojos de Dios y van a ser enjuiciados. Y finalmente el tercer ejemplo que menciona es Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Y es, como les decía, este tercer broche. Estas ciudades fornicaron y se entregaron a pasiones contra la naturaleza. La historia es conocida. Llegaron unos ángeles a la casa de Lot y cuando los vecinos, por decirlo así, los vieron, fueron a donde Lot y dijeron, oye, entréganos a esos que llegaron de visita a tu casa porque queremos tener sexo con ellos. Pero son hombres, son mis visitas, ¿no? Obviamente Pablo entendía un poco más allá y yo no puedo entrar ahí en una discusión de por qué Lot entregó o quería entregar a sus hijas a cambio de manera salva su visita, por decirlo así. Y podemos decir, o sea, yo puedo querer mucho mis visitas, pero nunca voy a entregar a mis hijos. Y creo que de esa manera como que uno lo piensa. Pero más allá de esa discusión, lo que importa es el hecho contra la naturaleza que el pueblo estaba cometiendo en Sodoma, en Gomorra, en la ciudad vecina. Obviamente no partió en ese minuto, ya venía de antes, por eso llegaron y pidieron en ese momento para tus visitas. Entonces estaban en una completa perversión. De hecho, en Génesis 18 dice como que había un clamor por toda esta vida desenfrenada contra naturaleza que ellos estaban levantando. ¿Y qué es lo que sucedió? Cayó fuego desde el cielo. Y eso fue una manifestación del juicio de Dios, un juicio certero y severo por rebelarse en contra del orden que Dios había establecido. Entonces, a través de estos tres ejemplos, Judas les está diciendo, la ilustración es clara. Dios juzga sin hacer acepción de personas y a todos los que vivan impíamente. Nadie va a dejar sin darle su justa retribución. Los rebeldes no van a quedar sin su justa retribución y los que tuercen sus verdades van a recibir el juicio de allí. Cualquier acto que vaya en contra de Dios, de rebelarse en contra de Él, de torcer su palabra, de torcer su verdad, etcétera, cualquier nombre que le podamos poner, van a caer en el juicio de Dios. Entonces, un mensaje de esperanza, tanto a los que Judas le estaba escribiendo como para nosotros el día de hoy. Debemos de tener esperanza, porque en medio de todas estas situaciones, Dios va a traer un juicio justo a aquellos que torcen su verdad.
John Stott dice, el juicio de Dios es el gran revelador. No respeta la posición, sino la rebelión del corazón. No importa dónde tú estés o en donde nosotros estemos, sea pastor, sea líder, solo un hermano, un servidor, lo que sea. Si está ahí rebeldía en tu corazón y no eres un creyente verdadero, Dios va a enjuiciar. Y eso nos trae esperanza. Eso nos tiene que traer esperanza, porque puede decir, pero ¿por qué tanta maldad? Sí, pero Dios va a ser nuestro justo guardador y pagador. Entonces Judas, a través de estos pasajes, revela el castigo que los falsos maestros van a tener. Y después de revelar los castigos que van a tener, o el juicio seguro que van a tener, da entre comillas, un vuelco y va a revelar, a ilustrar los errores que estos falsos maestros cometen. Versículos 8 al 11. Búsquelo ahí en su Biblia, vamos a leerlo. Dice así, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré. Entonces aquí Judas ilustra los errores, los pecados que ellos cometen. Y lo primero que Judas dice o escribe es que mancillan la carne. Son personas inmorales. Pervierten a las demás personas con su inmoralidad. Lo mismo que ocurría con Sodoma y Gomorra. Inmorales, pervierten a los demás, mancillan la carne, volviéndola en contra de su propia naturaleza. Viven ellos solamente para la carne, para provocar, para producir los frutos de la carne, como dice ahí Gálatas 5, 19 al 21. Eso es lo que ellos quieren. Solamente cumplir con sus deseos carnales y los más perversos, si es posible. Ahora, ojo hermanos, porque si uno llegara y leyera esto y lo pone sobre la mesa y hace una evaluación, a lo mejor, siguiendo con el ejemplo interno, a lo mejor aquí nadie más sigue la carne de esa manera. Nadie anda de inmoral, haciendo, no sé, paseándose casi desnudo por el Paseo Humada o por la Alameda o yendo a estas marcas. Nadie hace eso, creo. Eh, pero tenemos que ir un poco más allá. Los frutos de la carne finalmente se manifiestan cuando nosotros no dominamos la carne. Y no solamente tiene que haber una inmoralidad visible, sino que puede haber una perversión muy silenciosa. Por ejemplo, obviamente esto es un caso extremo, pero por ejemplo los pedófilos no se andan paseando por el paseo humano con los niños desnudos por la calle. Lo hacen en el silencio, en la oscuridad, donde nadie los vea. Entonces, tenemos que ser muy criteriosos porque a lo mejor visiblemente no es tan fácil ver cómo es que mancillan la carne. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con esto y decir, no, pero es que aquí nadie está haciendo moralidad. Listo, hoja siguiente. No, no es tan fácil llegar y hacer eso. Segundo,
El texto dice que rechazan la autoridad. Y rechazan la autoridad trinitaria. Recordemos los pasajes anteriores. Dicen que no creen en la soberanía de Dios, no reconocen el señorío de Cristo. Entonces rechazan toda autoridad. No se someten al liderazgo incluso que es llamado por Dios. Dicen, los pastores, los ancianos, no me tengo que estar sometiendo. Y lo peor de todo, hermanos, para ellos, es que esto es una evidencia clara de no tener al Espíritu Santo. Porque nadie puede llamar al Señor o al Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, como dice el texto. Si ellos no lo obedecen es porque no tienen el Espíritu Santo. Nosotros hoy los podemos obedecer y reconocer el señorío de Cristo porque tenemos al Espíritu Santo. Debemos dar gracias a Dios por ello. Y llega tanto su rechazo a la autoridad que incluso llegan a rechazar la autoridad bíblica de las Escrituras. Tuercen las Escrituras. Dicen, no, es que la palabra de Dios dice, no, y ese es un cuento viejo, viejo, tan viejo, casi como la creación del mundo. Porque ¿qué hizo Satanás? Con que Dios os dijo, no les dijo eso, torciendo la escritura. Es la primera artimaña de Satanás, ocupada con. Entonces, hasta ese momento, llegan a torcer las escrituras, no hablan lo que la palabra de Dios dice, sino que hablan para rascar el oído de quienes los quieren escuchar. O de los que quieren escuchar algo distinto, como dice 2 Timoteo 4:3. Que habiendo un comezón de oír, se levantarán falsos maestros para hablarle lo que la gente quiere escuchar. Dios nos ayude a todos y me ayude a mí para nunca hablarle lo que ustedes quieren oír, sino que hablar lo que la palabra de Dios dice. Si usted quiere que yo le hable de la santidad, sí, pero conforme a la escritura, no conforme a lo que su corazón quiere escuchar. Porque es eso lo que necesitamos. Con alguien conversaba, no me acuerdo, decía, si un niño va y quiere comer siempre papas fritas, ¿le vamos a dar siempre papas fritas? No, pero eso es lo que él quiere. Se vuelven locos y no mañosean para comer papas fritas o lo que sea. Fideos con salsa. Se los comen solos. ¿Es lo que necesitan? ¿No? Necesitan comer legumbres, comer verdura, comer fruta, variedad de alimentos para poder crecer sanos y fuertes. Espiritualmente es lo mismo. No es solamente lo que yo quiero, es que yo tengo que nutrirme de todo lo que está en las escrituras. Los que rechazan la autoridad rechazan incluso eso y tuercen las escrituras para que las escrituras digan lo que ellos quieren decir. Y tercero, habla de la blasfemia contra las potestades superiores. Y como dice 2 Pedro, habla mal de los seres celestiales. No, no hay una comprensión correcta de quiénes son estos seres superiores. Son menospreciados por ellos. Y Judas aquí ilustra esta blasfemia en contra de los seres superiores a través del ejemplo de un ángel que batalló contra el diablo. Versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Esta historia, hermanos, es solamente descrita en esta porción de la Escritura. Si nosotros vamos a buscarla en el Antiguo Testamento, no la vamos a encontrar. Y esto, hermanos, está descrito en un libro obviamente que no es canónico, no está reconocido dentro del canon bíblico. Pero al momento que Judas lo toma, esta tradición oral de los judíos, y lo coloca aquí,
esa historia pasa a ser una historia inspirada. Obviamente no vamos a hacer doctrina ni nada respecto de esto, porque es un solo pasaje, es un hecho en particular. Y lo que Judas está haciendo aquí es ilustrar la blasfemia de los falsos maestros contra las potestades superiores a través de esta historia. Diciendo, Miguel, que peleó por el pueblo de Moisés, y que es muy lógico, ¿qué hubiese pasado si el pueblo de Israel hubiese, o sea, si el diablo, perdón, hubiese sacado el cuerpo de Moisés y lo hubiese, no sé, resucitado, lo hubiese puesto en un lugar donde pudiera ser venerado? El pueblo de Israel, o sea, si se hizo un becerro de oro, no iban a adorar a Moisés que los sacó de Egipto. Entonces es muy lógico esta lucha. El diablo quisiera tener el cuerpo de Moisés para distraer al pueblo de Israel. Y en esta pelea, Miguel, ni siquiera él siendo el arcángel Miguel, no era cualquier pelagato de acá, era el arcángel Miguel. No le dijo, oye, sale de aquí, tú eres un rebelde, no tienes nada que estar haciendo aquí. ¿Qué le dijo? El Señor te reprende. Ni siquiera a él, teniendo al frente a un ángel caído, se atrevió con su autoridad a reprender. En cambio, estos falsos reprenden a diestra y siniestra como si estuvieran hablando con el amigo de la infancia. No hay respeto. Un respeto en el sentido de que son seres mucho más superiores a nosotros y que tienen autoridad sobre nosotros, pero no somos nosotros los que andamos reprendiendo, es el Señor el que lo tiene que reprender. Entonces los seres celestiales, hermanos, deben ser respetados y no mostrarse arrogantes en contra de ellos. Y estos falsos llegan incluso a blasfemar lo que no conocen, porque han visto un ángel, han visto un arcángel, han visto al diablo, nadie lo ha visto. Entonces, blasfeman desde su ignorancia, manifiestan que son indoctos, que no son conocedores. Y es fuerte lo que dice el texto. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, todo mal con ellos, todo mal. Porque las que conocen, las tuercen y van en contra de la naturaleza, como sucedía en Sodoma y Gomorra. En cuerpos que Dios les había dado para vivir una vida sexual y en vez de, por último, darse a libertinaje de hombres con mujeres, contra la naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces, además corrompen, llegan a actuar más por instinto que por sabiduría. Charles Spurgeon, respecto de esto, comenta lo siguiente y dice: el hombre que niega la autoridad de Dios no estará mucho tiempo sin negar toda autoridad. Y pasa algo muy interesante, porque aquí Judas, ya lo vimos, mencionó el juicio, como lo de Israel, como eh, Sodoma y Gomorra, como los ángeles caídos, pero Judas vuelve a retomar el tema del juicio. Versículo 11. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y lo lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Caín. Entonces, es como que quiere reforzar Judas. Y ilustra a través de esto nuevamente tres historias del Antiguo Testamento para reforzar una vez más el juicio de Dios en contra de los falsos. Primero, el camino de Caín. ¿Quién era Caín? Mano de Abel, ¿no es cierto?
La historia es conocida, los dos presentaron ofrenda al Señor, pero la ofrenda de Caín no fue aceptada. El texto no nos dice por qué, pero podemos deducir por qué Caín ofreció un animal y por qué Abel ofreció un animal y por qué Caín no ofreció un animal. ¿De dónde sacaron la idea? La única posibilidad, haciendo un análisis, es que Adán y Eva aprendieron a ofrecer sacrificio cuando Dios les trajo las pieles de los animales para que se cubrieran. Ahí ellos aprendieron a hacer sacrificios. Abel aprendió este camino de ofrecer sacrificios, de derramamiento de sangre. Pero Caín no, dio fruto. Pero más allá de eso, el texto lo que claramente dice ahí en Génesis es que Abel y su ofrenda fue aceptada y Caín y su ofrenda no fue aceptada. La condición del corazón de Caín no era el correcto, porque de hecho la ley después habla respecto de las ofrendas que no son de animales, que son de fruto o de otras cosas. Por lo tanto, Caín tenía una falta de espiritualidad, su corazón no estaba rendido a Dios. Había estaba falto de afecto por sus hermanos. Se llegó a matarlo. Y estos falsos maestros van en eso. No van en el camino de una buena espiritualidad, de entregar el corazón a Dios, sino que van en el camino de Caín. Un corazón apartado de Dios, entregando una ofrenda, que puede haber sido muy vida, pero lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. Cuando a través del profeta Dios les dice, yo no quiero sacrificio, quiero que ustedes me obedezcan, que entreguen su corazón. Pero él demanda que entreguen sacrificio. El punto es que los sacrificios tienen que ir con un corazón apegado a Dios. Y estos falsos maestros no tienen un corazón apegado a Dios. Segundo, el lucro de Balaam. Otra historia conocida, un profeta que lo contrataron para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Dios le dijo, no lo maldigas, y por unas cuantas chauchas cambió la orden de Dios y torció lo que Dios había dicho. Entonces sus acciones eran movidas por más amor al dinero que amor a Dios. Y estos falsos se mueven por amor a cualquier cosa menos amor a Dios. Todos estos recibieron su justa retribución. Y finalmente, la contradicción de Coré. Coré, un levita. Los levitas tenían un permiso o una bendición de poder servir a Dios. Tenían el privilegio. Y a pesar de eso, se levantaron en contra de la autoridad de Dios. Y fueron en contra del orden establecido por Dios, a pesar de querer, o sea, de tener este privilegio. Podían servir a Dios, pero en esa libertad la torcieron y dijeron, pero ¿por qué tú no? Nosotros también queremos tener esa posibilidad de entrar al lugar santo, o más santo. Pero todos ellos recibieron su justa retribución, su juicio. Entonces, a pesar de sus errores, los falsos maestros van a recibir su justa retribución. Y es como que Judas está diciendo, tengan esto claro, van a ser castigados. Estos son sus errores, por los cuales van a ser castigados. Como no se les olvide que van a ser castigados. Adolf Hitler dice, cuando la religión se convierte en un negocio o un vehículo para el ego, está corrompida en su raíz. Recuerden que Santiago dice, la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos, a las viudas.
misión de estos está completamente pervertida. Y por último, súper parecida, versículo del 16. Dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se pacientan a sí mismos, pues sin hablar de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que se espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, saludando a las personas para sacar. Judas, en esta última parte, cambia los ejemplos por metáforas. Ya no toma ilustraciones. Ya mencionó 6 ilustraciones respecto del juicio que van a tener. Ahora toma unas 5 metáforas para mostrar el estado de ellos. Primero, habla de manchas en sus ágapes. Esa palabra manchas habla de escollos. ¿Y qué es un escollo? ¿Qué le ha pasado que cuando va caminando por, no sé, el río y va a dar un paso y le pega una piedra que no vio? Eso es un escollo. Eso es lo que hace referencia a la palabra en el original. Es como si dijera una palabra, o sea, rocas que están debajo del agua, que no se ven y que hunden barcos. Esa es como la idea que tiene. Estos falsos maestros son justamente como estas rocas, son manchas que comparten con los demás en los ágapes, como estas convivencias, como lo que hemos hecho hoy día, pero que finalmente lo ocupa para hacer caer a los otros. Como estas piedras que no se ven y que hunden barcos, ellos solamente están preocupados de sí mismos, no tienen afecto fraternal, siguiendo el camino de Caín. Entonces los falsos son escollos, manchas o arrecifes, rocas bajo el agua. Después dice que son nubes sin agua, como lo mencionamos en la ilustración al inicio, esperando que traigan beneficio con la lluvia, pero son nubes que no tienen ninguna gota de agua, son arrastrados por el viento y lo único que hacen es traer engaño, frustración, mentira. Los menciona como árboles sin frutos, desarraigados. Dice que están 2 veces muertos, o sea, no producen fruto y además están secos por dentro. Árboles que deberían tener fruto, no tienen nada, habla de árboles otoñales. Entonces, mentira, engaño. Cuarto, olas furiosas, como ya lo hemos mencionado. Y en Isaías 57 habla de las olas que escupen suciedad. Lo único que hacen, meten mucho ruido y entre tanto ruido, lo único que hacen es arrojar su impiedad, moralidad y nada más. Y finalmente dice que son estrellas errantes, como las estrellas que pasan. No esas estrellas ni que alumbran, como el sol, que es una estrella y que alumbra y da su luz. Estas, estas personas son como los cometas. Dice, ¡ay, qué lindo el cometa! Pero no alumbran y pasan de un lado a otro, son estrellas extraviadas, errantes. ¿No? Obviamente los cometas tienen digamos, una órbita, pero
queriendo ser lumbreras, lo único que hacen es estar dando vueltas errantes en el cielo oscuro. Estos son los falsos. Como dice Matthew Henry, la apariencia de piedad sin poder transforma a los hombres en náufragos, naufragios espirituales, árboles muertos y estrellas errantes. Judas aquí nos ilustra una vez más citando a Enoc. Y se refiere al Enoc que caminó con Dios ahí en Génesis 5. En su libro, y a pesar de ser de que el libro de Enoc ni siquiera es considerado como un deuterocanónico, es un libro extra, es apócrifo, no está obviamente incluido en las escrituras. Judas toma de esta literatura judía, la pone en las escrituras, pero no es que el libro de Enoc pase a ser todo inspirado, sino que es la porción que Judas menciona. Y en eso hay que ser cuidadoso. Y lo que dice Enoc es que, o sea, Judas cita que Enoc profetizó y dijo, interesante una vez más, ¿qué es lo que dice? Que iba a venir juicio a todos estos. Eran como nubes, que eran árboles desarraigados, como las olas del mar, todos estos falsos que tienen perversidad, que son mentiras, que son puros engaños, va a venir un juicio, que está establecido incluso antes del diluvio. O sea, más de, o cerca de 10.000 años, o 6.000 años. Entonces, ellos recibirán el pago de sus obras y actitudes. No cabe duda. Y es interesante cómo lo plantea Judas. Dice que va a venir el Señor, versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, si no les queda claro que son impíos, no sé de qué otra forma podría quedarnos más claro. Agustín de Hipona dice, la justicia de Dios puede parecer demorada, pero es inevitable. Él guarda memoria de toda impiedad. Finalmente, menciona un par de adjetivos más. Es como ponerle la a la torre. Murmuradores, querellosos, que andan ahí quejándose por todo. Murmuradores que andan hablando de los demás. Andan según sus deseos. Eso está más que claro. Presumidos. Andan así como, no, es que yo oro 3 veces al día y ayuno 4 veces a la semana. Y aparte andan adulando. Características extras. Pero, ¿saben qué, hermanos? Todos los falsos maestros son conocidos por algo. Y eso es por sus acciones. Judas aquí podría haber dicho, los falsos maestros andan enseñando esto. Y haber dicho, dicen que el Señor no es Señor, pero las Escrituras dicen que el Señor por esto, por esto, por esto. Niegan la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios es esto, esto, esto. Lo único que hace Judas es ilustrar su falsedad a través de sus acciones, no de lo que andan diciendo. No menciona en ninguna parte un detalle de las falsas enseñanzas. Dice que niegan el señorío de Cristo, pero ¿en qué lo niegan? En sus actos. Niegan la soberanía de Dios, pero con sus actos. Niegan la unidad de las Escrituras, pero con sus actos. Todos, hermanos, se ilustra a través de sus actos.
La conclusión final es como dice Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Por eso es importante conocer y discernir. Como decía al inicio, no todo lo que tiene apariencia de piedad es lo que le agrada a Dios, sino lo que es conforme a su palabra, a su verdad. Entonces, no basta con que alguien diga, queridos hermanos, hoy día, después de 7 días de ayuno, veo en Judas que hay 7 juicios. No, es mis actos los que conforman o confirman mi fe. ¿Cómo sabemos que alguien depositó su fe en el Señor Jesús? ¿Porque lo dice? No, porque hay un mandato de parte de Dios para la iglesia de que ese reconocimiento con Jesús es a través de una ilustración pública, un acto público que es el bautismo. Y obviamente una vida consecuente. Pero si alguien dice, sí, yo creo en el Señor Jesús, ¿te bautizaste? No, creo en el bautismo. No. ¿Por qué no se quiere bautizar? Obviamente ahí hay un problema en el fondo. J.C. Riley dice, el carácter es siempre mejor indicador que las palabras. La vida expone lo que la boca puede ocultar. Entonces, ojo hermanos, aquí nosotros necesitamos hacer una evaluación mucho más profunda, mucho más allá. No solamente con los falsos, sino que con nosotros mismos. Porque yo puedo decir, sí, no, yo creo en la soberanía de Dios, pero tus actos, ¿qué están diciendo? ¿Tus actos qué están diciendo? El libro de Judas, hermanos, nos ha mostrado con claridad y fuerza una cosa. ¿Qué ven la parte? O una. Hermano, las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Hay que poner mucha atención para decir, bueno, ¿cuántas hay? Lo que estoy seguro es que hay muchas rayas. Pero si te fijas, se notan las 4 orejas arriba. Pero claro, si uno mira acá, como que no le cuadra. Las apariencias engañan y eso es lo que Judas quiere a nosotros decirnos. Como aquellas nubes que no traían lluvia, árboles que no tenían fruto, olas que solo arrojaban suciedad, los falsos maestros solamente terminan arrastrando a otros a la ruina. Dios en su justicia no pasa por alto a los que pervierten, rechazan, tuercen su verdad, sino que cita todos estos ejemplos para recordarnos a nosotros, a los judíos a quienes le escribió Judas, pero también a nosotros, que todo eso va a caer en el justo juicio de Dios. Pero esta advertencia no solamente para mirar a los otros, sino que también para nosotros, para que estemos atentos a quienes estamos escuchando, qué enseñanza estamos siguiendo, cómo es que estamos caminando. Hermanos, ojo con quienes escuchamos. No porque sea el pastor MacArthur, no porque sea John Piper, no porque sea Samuel Pérez Millos, no los vamos a escuchar con discernimiento y con mucho cuidado. Uno los puede escuchar con un poco más de tranquilidad, pero nunca dejando las escrituras. Esta es la única infalible. Lo demás, todos nos podemos caer. Entonces debemos evaluarnos. Entonces, como decía, Judas no describe detalladamente sus falsas doctrinas,
porque no importa qué digan si sus vidas les delatan. A la gente se le conoce por sus frutos. Juan Calvino decía, la fe verdadera no se mide por palabras, sino por frutos. Su consistencia es la evidencia del alma regenerada. Algunas preguntas, hermanos, para meditar y reflexionar. ¿Estamos nosotros dejando que la apariencia nos engañe? ¿Nos estamos dejando guiar solo por las apariencias? Tenemos que examinar con seriedad qué voces son las que dejamos entrar a nuestra mente, incluso las de nosotros mismos. No nos dejemos engañar por religiones o por cosas muy vistosas. Nuestra fe no debe ser una fachada, debe ser una vida fructífera. Entonces, que Dios nos conceda ese discernimiento para poder mirar a los demás, pero también mirarnos a nosotros mismos. Que esta semana cada uno pueda evaluar sinceramente su propia vida, porque también es bueno hacer este ejercicio. ¿Hay un fruto real en tu vida? ¿Hay obediencia genuina a Dios o solamente una nube sin agua? Lo importante no es cómo nos ven los demás, sino cómo Dios nos ve. Nosotros no podemos ver el corazón, podemos ver las obras. Pero siempre, hermanos, teniendo en cuenta que cuando yo apunto con el dedo, hay tres dedos que me están apuntando a mí. Siempre la evaluación hacia los demás tiene que ser con humildad, con amor, basada en las Escrituras. Porque yo también puedo estar tres veces cayendo en lo que estoy apuntando. Que Dios nos ayude, hermanos, para no ser ni caer en trampas con apariencia de bondad. Y es importante que, como decía anteriormente, en la vez anterior, aprendamos a contender ardientemente por la fe. Porque ese es el propósito, ese es el fin, el objetivo, el propósito de esta carta. Que aprendamos a contender por la fe y estemos muy atentos a los falsos, a las falsas doctrinas, que hoy día no necesariamente va a entrar alguien enseñando atrocidades, pero silenciosamente. Hoy en día, las redes sociales, las enseñanzas por YouTube y todo este mundo tecnológico, esta realidad tecnológica, puede hacer que entren malos pensamientos en nuestra mente. Entonces, mucho cuidado, como les decía la vez anterior. Los videos cortos, aparte que nos consumen y nos enfocan, pueden ser muy dañinos, porque nos quitan del contexto de lo que alguien puede decir y decir, oh, mira, si esto es una gran verdad. Porque yo puedo escuchar, nombrar a alguien, a Guillermo Maldonado, a Dante Gebel, y puede decir una gran verdad en 3 segundos, pero su mensaje fue una herejía del porte del Titanic. Y no por eso yo lo voy a seguir, y no por eso yo lo voy a apoyar, y no por eso lo voy a divulgar. Entonces, ojo, hermanos, ojo con eso. Si ves un video corto de un predicador que no habías escuchado antes y te llama la atención, date el trabajo de buscar la enseñanza completa y escúchala de principio a fin y discierne si es bueno seguir escuchándolo o no. Y así es una manera práctica de contender ardientemente por la fe. Que Dios nos ayude, hermanos, y que te bendiga en esta mañana y podamos ser trampas bondadosas que traigamos a los demás aquí. Invito a que inclines tu rostro y oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por esta ilustración que nos da nuestro hermano Judas
para estar atentos con aquellos que tuercen tu palabra, que viven alejados de tu autoridad y de cuales nosotros también debemos examinarnos, que es una manera para ver cuán arraigados estamos en ti. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a discernir aquellas trampas con apariencia de bondad. Nosotros podamos, Dios eterno, también cuidarnos y vivir cada día una vida con frutos que te glorifiquen y que muestren esa vida regenerada que por misericordia decimos tener. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos. Lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.